Y ese silencio no desaparece, se queda. Se instala como una presencia constante que nadie puede tocar, pero que todos, en el fondo, comienzan a percibir. No hay sirenas, no hay anuncios oficiales, no hay un mensaje global diciendo que algo está por suceder. Y aún así, la sensación es cada vez más clara. El tiempo ya no fluye como antes. Es como si estuviera acelerándose, o tal vez agotándose. Las personas siguen saliendo de casa, siguen cumpliendo horarios, siguen sonriendo por compromiso. Pero hay una grieta invisible que empieza a abrirse en lo más profundo de cada uno. Una incomodidad que no se puede explicar con palabras, pero que tampoco se puede ignorar. Algunos la llaman ansiedad, otros la disfrazan de cansancio. Pero hay quienes comienzan a reconocerla por lo que realmente es. Una advertencia. Mira a tu alrededor, observa con atención, no con los ojos de la rutina, sino con los ojos de quien busca entender. ¿No te parece extraño cómo todo parece seguir igual, pero al mismo tiempo completamente diferente? Las conversaciones son más superficiales, las relaciones más frágiles, las decisiones más impulsivas. Es como si algo estuviera empujando a la humanidad hacia un punto sin retorno. Y en medio de esa aparente normalidad, hay detalles que comienzan a incomodar. Pequeños, casi imperceptibles, pero constantes. Personas que se detienen en medio de la calle sin saber por qué. Miradas que se cruzan con una sensación de reconocimiento. Como si ambos supieran algo que no pueden explicar. Momentos de silencio incómodo en conversaciones cotidianas, donde nadie sabe qué decir, pero todos sienten lo mismo. Este es el silencio antes del fin. No es vacío, es tensión contenida. Es el momento exacto en el que el mundo parece sostener la respiración, como si todo estuviera esperando una señal, un punto de quiebre, algo que rompa la ilusión y revele lo que siempre estuvo oculto. Y lo más inquietante es que muchos ya fueron advertidos, no una vez, no dos, sino a lo largo de toda su vida. Mensajes escuchados en algún momento, palabras que parecían exageradas, historias que parecían demasiado lejanas. El arrebatamiento, el anticristo, el juicio final, términos que se repetían, pero que nunca se tomaban en serio. Hasta ahora, porque cuando el silencio se vuelve tan denso que casi se puede sentir, es porque algo está a punto de manifestarse. Y aunque el mundo intente distraerse, aunque las pantallas sigan brillando y las voces sigan llenando el espacio, hay una verdad que comienza a abrirse paso. Esto no es normal. Algunas personas comienzan a despertar en medio de la noche sin motivo. Otras sienten una necesidad inexplicable de buscar respuestas, de recordar lo que alguna vez escucharon, de volver a textos que antes ignoraban. Hay quienes sienten miedo, pero no saben de qué. Y hay quienes, en lo más profundo, empiezan a entender que ese miedo no es casualidad, es conciencia, porque el espíritu reconoce lo que la mente intenta negar. Y en ese reconocimiento comienza una lucha silenciosa, una batalla interna entre seguir ignorando o empezar a prestar atención, entre continuar en la comodidad de lo conocido o enfrentar la posibilidad de que todo esté a punto de cambiar. Las ciudades siguen iluminadas, los comercios abiertos, la vida sigue, pero hay algo que ya no encaja. Es como si el mundo entero estuviera actuando en una obra, sin darse cuenta de que el guión está llegando a su última escena. Y en esa escena, no todos estarán listos. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste de verdad? No para descansar, no para distraerte, sino para cuestionar, para mirar tu vida, tu entorno, tu interior, y preguntarte si todo esto tiene un propósito más grande. Porque en medio de este silencio, esa pregunta se vuelve inevitable. Y mientras algunos comienzan a hacerse esas preguntas, otros hacen todo lo posible por evitarlas. Más ruido, más distracción, más contenido, más ocupación. Cualquier cosa que impida escuchar ese susurro interno que dice, algo viene.
Pero por más que intenten escapar, el silencio sigue ahí, esperando, persistente. No todos lo sentirán al mismo tiempo. No todos reaccionarán igual. Pero eso no cambia la realidad de lo que está ocurriendo. Porque el silencio, antes del fin, no necesita ser reconocido por todos para ser real. Solo necesita ser lo que es, el preludio de algo irreversible. Y en ese preludio, el tiempo juega un papel distinto. Ya no es abundante, ya no parece infinito. Cada momento empieza a sentirse más valioso o más urgente, como si hubiera una cuenta regresiva invisible que nadie puede ver, pero que algunos ya comienzan a sentir. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez este mensaje no llegó a ti por casualidad. Tal vez mientras escuchas esto, algo dentro de ti está reaccionando. No con miedo, sino con reconocimiento. Como si una parte de ti ya supiera que esto no es solo una historia, sino una advertencia. Y si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando, si algo dentro de ti se mantiene atento, entonces quiero que lo expreses. Escribe en los comentarios: estoy despierto, si sientes que ya no estás ignorando estas señales. Y si en algún momento has sentido esa inquietud inexplicable, ese peso en el ambiente, ese silencio que incomoda, comenta también: el silencio es real. Porque lo que estamos viviendo no es el final en sí, es lo que viene justo antes, y lo que viene después de este silencio cambiará todo. Y cuando ese silencio comienza a hacerse insoportable, los signos dejan de ser susurros y empiezan a tomar forma delante de todos. No como un espectáculo claro que obligue a creer, sino como una acumulación de hechos que, vistos por separado, parecen normales, pero juntos cuentan una historia inquietante. Guerras que surgen y se intensifican sin explicación lógica, conflictos que ya no se resuelven, naciones levantándose contra naciones en una cadena que no se detiene. No es solo política, es una atmósfera de confrontación constante, como si el mundo entero estuviera siendo empujado hacia el caos. Y mientras la atención se centra en los titulares, algo más profundo avanza. El hambre deja de ser un problema lejano y comienza a expandirse. Regiones enteras enfrentando escasez, crisis alimentarias que aparecen incluso donde antes había abundancia. Los precios suben, los recursos se tensan, y aunque muchos intentan adaptarse, la sensación es clara. Algo está fallando en la base misma del sistema. Pero aún así, la mayoría lo justifica, lo explica, lo normaliza, como si fuera solo otra fase más de la historia. Al mismo tiempo, la Tierra misma parece reaccionar. Terremotos en lugares donde nunca antes habían ocurrido. Movimientos que sacuden ciudades enteras, dejando no solo destrucción física, sino también una pregunta que nadie quiere responder. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta frecuencia? Es como si la creación misma estuviera respondiendo a algo mayor, algo que no se puede detener con tecnología ni con discursos. Pero quizá el signo más evidente es el que menos se menciona. La decadencia moral no llega como un evento repentino, sino como una transformación lenta que ya ha cambiado la forma en que las personas piensan, actúan y viven. Lo que antes era considerado incorrecto, ahora es celebrado. Lo que antes tenía valor, ahora es ignorado. La verdad se vuelve relativa, la mentira se adapta y las convicciones desaparecen. Es un cambio silencioso, pero profundo, y sus consecuencias son visibles en cada rincón de la sociedad. Las familias se fragmentan, el respeto se pierde, la empatía se desvanece. La maldad ya no se oculta, se expone sin vergüenza. Y lo más inquietante es que muchos ya no lo perciben como algo grave. Se ha vuelto normal, se ha integrado, se ha aceptado. Y en ese proceso, se ha olvidado completamente cualquier referencia a lo que alguna vez fue considerado verdad. Aquí es donde todo empieza a conectarse. Porque estos no son solo eventos aislados, no son coincidencias, son patrones, son señales. Y para quienes han escuchado, para quienes han leído,
Para quienes en algún momento prestaron atención, estas señales tienen un significado claro. No son nuevas. Fueron anunciadas. Fueron descritas con detalle. Las guerras, la escasez, los movimientos de la tierra, la corrupción del corazón humano. Todo forma parte de una secuencia. Pero el problema nunca fue la falta de señales. Fue la decisión de ignorarlas. Porque aceptar lo que significan implicaría cambiar. Implicaría cuestionar la propia vida, las decisiones, el rumbo. Y eso, no todos están dispuestos a hacerlo. Es más fácil seguir adelante, mirar hacia otro lado, confiar en que todo volverá a la normalidad. Pero esa normalidad ya no existe. Cada día que pasa, los signos se hacen más claros, más cercanos, más inevitables. Y aún así, la reacción general sigue siendo la misma. Distracción, entretenimiento, negación. Como si el mundo estuviera hipnotizado, incapaz de ver lo que tiene enfrente. Como si hubiera una resistencia interna a reconocer que todo esto apunta a algo mucho más grande. Y mientras tanto, aquellos que sí comienzan a ver, no pueden dejar de hacerlo. Es como si una vez que conectas los puntos, ya no hay forma de volver atrás. Todo empieza a tener sentido. Cada noticia, cada evento, cada cambio en la sociedad, encaja en un panorama más amplio. Uno que no habla de progreso, sino de cumplimiento. Cumplimiento de algo que fue advertido con claridad. No en términos ambiguos, no como una posibilidad lejana, sino como una certeza. Un proceso que se desarrollaría paso a paso. Y lo más impactante es que ese proceso ya está en marcha. Pero incluso ahora, incluso con todo esto ocurriendo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién está realmente dispuesto a ver? Porque ver no es solo observar, es entender, es aceptar. Es reconocer que estos signos no son el final en sí, sino el anuncio de lo que viene después. Y lo que viene después no será ignorado tan fácilmente. Porque cuando los signos dejan de ser advertencias y se convierten en realidad, ya no hay espacio para la duda, ya no hay margen para la negación. Solo queda enfrentar lo que siempre estuvo anunciado y que ahora está cada vez más cerca, y aún con todo ese peso invisible creciendo, la vida sigue. Esa es la parte más desconcertante, porque mientras el silencio se vuelve más denso, mientras la sensación de urgencia empieza a infiltrarse en lo más profundo de quienes están atentos, la mayoría continúa como si nada estuviera ocurriendo, como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera un mañana garantizado. Las alarmas suenan temprano por la mañana. Personas se levantan, revisan sus teléfonos, se sumergen en notificaciones, en mensajes, en noticias que parecen importantes, pero que en realidad solo ocupan espacio. Cafés servidos con prisa, conversaciones automáticas, miradas que no se encuentran realmente. Todo sigue un patrón. Todo parece estar bajo control. Pero es precisamente esa sensación de control la que alimenta la ilusión de la normalidad. Porque cuando todo parece seguir igual, la mente se relaja, deja de cuestionar, deja de buscar, se acomoda. Y es en ese estado donde el ser humano se vuelve más vulnerable. No a lo visible, sino a lo que no quiere ver. La rutina se convierte en refugio, la distracción en escape y la negación en una decisión silenciosa. Las personas hacen planes a largo plazo, hablan del próximo año, de proyectos futuros, de metas que requieren décadas, invierten tiempo, energía, emociones, como si nada fuera a interrumpir ese camino, como si el curso de la historia estuviera completamente bajo control humano. Pero en el fondo, algo no encaja, porque esa necesidad constante de ocupar la mente, de llenar cada espacio con ruido, con entretenimiento, con información, no es casualidad. Es una forma de evitar el silencio. Ese mismo silencio que ya comenzó a incomodar. Ese mismo silencio que obliga a mirar hacia adentro. Las pantallas se convierten en el centro de todo.
horas y horas consumiendo contenido, pasando de una cosa a otra sin detenerse realmente en nada. Porque detenerse implica pensar, y pensar implica sentir, y sentir implica reconocer que algo no está bien. Pero no todos quieren llegar a ese punto. Entonces, eligen seguir. Siguen trabajando, siguen consumiendo, siguen riendo, siguen compartiendo momentos, pero todo con una capa superficial que evita cualquier profundidad real. Es una vida vivida en automático, una vida donde lo urgente reemplaza a lo importante y donde lo eterno queda completamente fuera de la ecuación. La espiritualidad se convierte en un tema incómodo, algo que se evita, que se pospone, que se deja para después. Habrá tiempo, dicen. Más adelante lo pensaré, repiten. Pero esa idea, esa seguridad de que siempre habrá tiempo, es precisamente la base de la ilusión. Porque si el tiempo realmente estuviera acabándose, nadie viviría así. Y aún así, lo hacen. Se aferran a la normalidad como si fuera una garantía, como si el hecho de que ayer haya sido un día común asegurara que mañana también lo será. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que los mayores cambios ocurren cuando menos se esperan, que los momentos que redefinen todo llegan sin aviso. Y esta vez no será diferente. En medio de esa vida aparentemente estable, comienzan a surgir pequeñas grietas. No lo suficientemente grandes para alarmar a todos, pero sí lo suficientemente claras para quienes están atentos. Noticias que no encajan del todo, eventos que parecen desconectados, pero que en conjunto dibujan algo más grande. Cambios sutiles en el comportamiento colectivo. Una aceleración en todo, pero la mayoría no conecta los puntos. Prefieren ver cada evento de forma aislada. Prefieren explicaciones simples, inmediatas, que no requieran una reflexión profunda, porque aceptar que todo está conectado implicaría aceptar que algo está por venir, y eso es demasiado incómodo. Entonces eligen no verlo, eligen seguir dentro de la ilusión, una ilusión que no se rompe con facilidad, porque está reforzada todos los días, por el entorno, por las conversaciones, por la cultura, por el ritmo de vida. Todo empuja hacia la misma dirección. No pienses demasiado, no cuestiones, sigue adelante. Pero incluso dentro de esa ilusión, hay momentos en los que la verdad se filtra, instantes breves en los que la mente se detiene, en los que el corazón se acelera sin razón aparente, en los que una pregunta surge sin aviso. ¿Y si todo esto no es permanente? Esos momentos son ignorados rápidamente, reemplazados por más ruido, más distracción, más actividad. Pero no desaparecen por completo. Se quedan, como una semilla, y esa semilla comienza a crecer. Porque la ilusión de la normalidad no puede sostenerse para siempre. Llega un punto en el que la realidad se impone, en el que lo que ha sido ignorado ya no puede ser evitado. Y cuando eso sucede, la transición es abrupta. Demasiado abrupta para quienes nunca se prepararon. Demasiado clara para quienes siempre sintieron que algo no encajaba. Y mientras el mundo sigue moviéndose, mientras millones continúan atrapados en la rutina, en la distracción, en la negación espiritual, el escenario se sigue preparando. Cada día, cada decisión, cada momento, acerca un poco más ese punto de quiebre. Ese instante en el que la ilusión se romperá. Y cuando eso pase, ya no habrá espacio para negar. Ya no habrá tiempo para posponer. Ya no habrá excusas, porque lo que hoy parece lejano, lo que hoy parece improbable, lo que hoy se ignora, está mucho más cerca de lo que la mayoría está dispuesta a aceptar. Y si tú estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí sin distraerte, sin cerrar, sin ignorar, entonces hay una razón. Porque dentro de toda esta ilusión, también existen aquellos que comienzan a ver con claridad. Y reconocer eso lo cambia todo. Y en medio de ese silencio que ya no puede ignorarse,
surge una voz. No es la más fuerte, no es la más popular, no aparece en las grandes pantallas ni domina las tendencias, pero está ahí, persistente, incómoda, directa. Una voz que no encaja con el ruido del mundo, que no busca aprobación, que no suaviza el mensaje para agradar. Es una voz que advierte. Al principio, pocos le prestan atención. Algunos la escuchan por curiosidad, otros por coincidencia, pero la mayoría la descarta rápidamente, porque lo que dice no es fácil de aceptar. Habla del fin de los tiempos, del arrebatamiento, de la llegada del anticristo, del juicio sin vuelta atrás. Habla de preparación, de arrepentimiento, de una urgencia que choca con la comodidad de quienes prefieren seguir creyendo que aún queda tiempo. Esta voz no grita por desesperación, grita porque sabe, porque reconoce las señales que otros ignoran, porque entiende que el silencio que envuelve al mundo no es casualidad, es una advertencia divina. Y aunque sus palabras sean claras, aunque su mensaje sea directo, sigue siendo ignorada. Las personas pasan de largo. Algunos sonríen con ironía, otros reaccionan con rechazo, otros simplemente cambian de tema, porque aceptar lo que esta voz dice implicaría cambiar, implicaría detenerse, implicaría reconocer que el tiempo no es infinito, y eso incomoda. Pero la voz no se detiene, aparece en lugares inesperados, en una conversación casual, en un video que alguien reproduce sin intención, en un pensamiento que surge sin explicación. Es como si ese mensaje encontrara la forma de llegar, incluso a quienes intentan evitarlo, y cuanto más el mundo intenta silenciarla, más se hace notar. No busca fama, no busca seguidores, no busca reconocimiento. Su único propósito es advertir, decir lo que muchos no quieren escuchar, recordar lo que muchos han olvidado, señalar lo que está ocurriendo mientras todos miran hacia otro lado. Prepárense, dice. El tiempo se acabó, pero esa frase, que debería detener a cualquiera, se pierde entre el ruido, porque el mundo ha aprendido a ignorar lo incómodo, a rechazar lo que confronta, a etiquetar como exageración todo aquello que exige una respuesta real. Y aún así, hay quienes comienzan a escuchar. No son muchos, pero son suficientes para que algo cambie. Personas que, al oír esa voz, sienten una reacción distinta. No rechazo, sino inquietud. No burla, sino reflexión. Algo dentro de ellos reconoce que ese mensaje no es como los demás, que hay una verdad detrás de esas palabras, y es ahí donde la historia comienza a dividirse. Por un lado, los que siguen ignorando, los que continúan viviendo como si nada estuviera pasando, los que se aferran a la normalidad, incluso cuando ya no se sostiene, y por otro lado, los que empiezan a cuestionar, los que deciden escuchar, los que, aunque no lo entiendan todo, sienten que no pueden seguir igual. La voz en el desierto siempre ha sido así. Nunca fue la mayoría. Nunca fue aceptada por todos. Siempre fue rechazada, cuestionada, minimizada. Pero eso no la hace menos real. La hace más urgente. Porque cuando el mensaje es verdadero, no necesita ser popular. Y mientras el mundo sigue avanzando hacia lo que parece ser un punto inevitable, esa voz continúa, más firme, más clara, más directa. Ya no solo advierte, ahora insiste, porque sabe que el momento se acerca, que lo que viene no se puede detener, que el silencio que dominaba al inicio pronto será reemplazado por algo imposible de ignorar. Algunos comienzan a recordar cosas que habían olvidado, fragmentos de enseñanzas, palabras escuchadas en otro tiempo, advertencias que parecían lejanas. Todo empieza a tomar forma, todo empieza a conectar, y en medio de esa conexión, la voz deja de ser externa, se vuelve interna. Ya no es solo alguien hablando afuera, es algo resonando dentro, una certeza que crece, una incomodidad que no desaparece, una conciencia que despierta. Pero incluso en ese momento, la decisión sigue siendo personal.
escuchar o ignorar, cambiar o continuar, despertar o seguir dormido. Y mientras esa elección se repite en miles, en millones de personas, el tiempo sigue avanzando, sin pausa, sin advertencias adicionales, sin segundas oportunidades garantizadas. Porque la voz ya habló, la advertencia ya fue dada, y lo que viene a continuación no dependerá de si todos creyeron, sino de si alguien decidió escuchar. Y en medio de ese silencio que ya no parece natural, algo comienza a irrumpir de forma inesperada. No con ruido, no con imposición, sino con una claridad que atraviesa el alma. Es como si, por un instante, todas las distracciones perdieran fuerza, como si el mundo entero quedara en pausa, solo para que una verdad pudiera ser escuchada sin interferencias. No todos la perciben, pero quienes la sienten saben que no es una emoción cualquiera. Es el último llamado. No viene acompañado de espectáculo, ni de señales que obliguen a creer. Es algo más íntimo, más profundo, casi incómodo. Una voz que no se escucha con los oídos, pero que resuena con una precisión inquietante dentro de la conciencia. Y no acusa, no grita, pero confronta, recuerda cosas que se intentaron olvidar. Trae de vuelta decisiones, caminos, momentos en los que hubo oportunidad de elegir diferente. Y de repente, todo eso cobra sentido. El último llamado no es colectivo en apariencia, es personal. Es como si, en medio de miles de millones de personas, el mensaje encontrara exactamente a quien debe encontrar. No importa la historia, no importa el pasado, no importa cuántas veces alguien haya ignorado antes. Hay un instante en el que todo converge, un instante donde la gracia todavía está disponible, pero ya no por mucho tiempo. Y aquí es donde todo cambia, porque ya no se trata de información, se trata de decisión. Ya no es teoría, no es interpretación, no es debate. Es un momento real, directo, ineludible. Hay algo dentro que impulsa a detenerse, a reflexionar, a reconocer. No desde el miedo superficial, sino desde una comprensión más profunda. El tiempo no es infinito. Algunos intentan resistir, intentan llenar ese vacío con ruido, con distracciones, con explicaciones lógicas. Se dicen a sí mismos que todo está bien, que no hay razón para preocuparse, que la vida sigue como siempre. Pero esa voz, ese llamado, no desaparece fácilmente. Regresa en momentos de silencio, en la noche, en instantes donde no hay nada más que esconder la verdad. Otros, en cambio, comienzan a quebrarse por dentro. No de debilidad, sino de claridad. Es como si una capa que cubría la realidad se desvaneciera de repente. Y entonces ven lo que antes ignoraban, comprenden lo que antes parecía lejano. Y en ese momento, algo dentro se inclina, no por obligación, sino por reconocimiento. El arrepentimiento no aparece como una imposición, aparece como una necesidad, no como una culpa destructiva, sino como una puerta, una oportunidad de volver, de alinearse, de aceptar que hay algo mayor, algo eterno que ha estado ahí todo el tiempo esperando ser reconocido. Y junto a ese arrepentimiento aparece la gracia. Pero esta gracia no se presenta como antes, no está envuelta en comodidad, ni en tiempo ilimitado. Se siente diferente, urgente, como si cada segundo contara, como si cada decisión tuviera un peso irreversible. Es una oportunidad real, pero limitada. Y eso es lo que la hace tan intensa. En distintos lugares, sin conexión entre sí, personas comienzan a vivir este mismo proceso. Algunos lloran sin entender por qué. Otros se arrodillan por primera vez en años. Algunos recuerdan palabras que escucharon en su infancia, enseñanzas que creían olvidadas, y ahora regresan con una fuerza imposible de ignorar. Es como si algo invisible estuviera tocando corazones en simultáneo. Pero no todos responden igual, porque el último llamado también revela algo más profundo, la disposición del corazón.
Hay quienes sienten, pero endurecen. Hay quienes entienden, pero rechazan. Y hay quienes, aún sabiendo, deciden seguir como si nada estuviera ocurriendo. Y eso también es una decisión. Lo más impactante es que este momento no se anuncia con fecha ni hora. No hay cuenta regresiva visible. No hay advertencia final que todos puedan ver. Es silencioso, pero definitivo. Y mientras algunos están siendo alcanzados por esta oportunidad, otros siguen completamente ajenos, atrapados en una rutina que pronto perderá todo sentido. Y aquí es donde la tensión aumenta. Porque el último llamado no dura para siempre. No es un estado permanente. Es un instante, un margen, un espacio donde todavía es posible responder. Pero ese margen se está cerrando. Quizás mientras escuchas esto, algo dentro de ti se mueve. Tal vez no puedes explicarlo completamente, pero sientes que estas palabras no son solo parte de una historia, sino algo que te está hablando directamente. Si eso está pasando, no lo ignores. No lo descartes como una simple emoción pasajera. Porque después de este llamado, lo que viene ya no ofrece la misma oportunidad. Si has sentido alguna vez esa inquietud profunda, escribe en los comentarios. Estoy escuchando. Si crees que este momento es más serio de lo que muchos piensan, comenta. Es ahora. Y si dentro de ti hay una lucha, una duda, pero también una necesidad de entender, escribe. Quiero entender. Porque lo que viene a continuación ya no será una voz suave. Será un impacto que nadie podrá ignorar. Y entonces ocurre. No hay advertencia final. No hay un conteo regresivo visible. No hay una señal universal que todos puedan interpretar al mismo tiempo. Simplemente sucede. En un instante que divide la historia en un antes y un después. En una fracción de segundo que nadie puede medir. El arrebatamiento irrumpe en la realidad de forma absoluta. No es un fenómeno gradual. No es algo que se desarrolla lentamente. Es inmediato, definitivo, imposible de revertir. Personas desaparecen. No una, no 10, no cientos, millones. En distintos lugares del mundo, al mismo tiempo, sin conexión aparente, sin explicación lógica. Un asiento vacío en la mesa, ropa que queda en el suelo, una llamada que se corta y nunca vuelve. Es como si la existencia misma hubiera sido interrumpida para algunos y para otros no. Un avión en pleno vuelo pierde a su piloto en medio del cielo. La cabina queda sin control. Los sistemas automáticos no responden como deberían, y en cuestión de segundos, lo que era un trayecto normal se convierte en una tragedia inevitable. En las carreteras, conductores desaparecen mientras sus vehículos siguen en movimiento, provocando choques en cadena, caos, gritos, confusión. En hospitales, médicos desaparecen en medio de cirugías, dejando a pacientes en situaciones críticas. Madres desaparecen dejando a sus hijos solos. Y niños desaparecen dejando habitaciones en silencio absoluto. El mundo no entiende. El impacto es instantáneo, brutal, desorientador. Nadie estaba preparado para algo así. Las noticias comienzan a colapsar tratando de cubrir lo que está pasando, pero ni siquiera los medios logran procesar la magnitud del evento. Las redes se llenan de videos, de testimonios, de preguntas desesperadas. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Fue un ataque? ¿Fue una falla global? Pero ninguna respuesta logra sostenerse. Las teorías surgen de inmediato. Algunos hablan de abducciones, otros de experimentos fallidos, otros intentan culpar a gobiernos, a tecnologías, a conspiraciones, pero nada encaja, porque esto no sigue ninguna lógica humana. No hay patrones claros para quienes no quieren verlos, pero hay algo que comienza a repetirse en los testimonios de aquellos que sí recuerdan, que sí escucharon, que sí fueron advertidos. Porque en medio del caos, hay quienes entienden exactamente lo que acaba de ocurrir. Son pocos al principio, pero su número crece rápidamente. Personas que habían escuchado sobre el arrebatamiento, que alguna vez consideraron las profecías, que recordaban fragmentos de enseñanzas,
Ahora ven cómo todo cobra sentido de la forma más impactante posible. Y el peso de esa comprensión es devastador. No es solo miedo, es realización. El arrebatamiento no dejó señales visibles en el cielo, no dejó una marca física que todos puedan señalar, pero dejó una ausencia imposible de ignorar. Una ruptura en la continuidad de la vida, una grieta en la realidad cotidiana, y esa grieta comienza a expandirse en la mente de quienes buscan respuestas. Familias enteras quedan fragmentadas. Un padre que no encuentra a su hijo. Una esposa que grita el nombre de su esposo en una casa que ya no responde. Personas revisando cámaras de seguridad, repitiendo una y otra vez el mismo momento, viendo cómo alguien simplemente desaparece sin explicación, como si nunca hubiera estado ahí. Y en medio de todo eso, el silencio vuelve, pero esta vez no es el mismo silencio de antes. Este silencio está cargado de pánico, de incredulidad, de una desesperación que crece segundo a segundo. Ya no es una advertencia, es una consecuencia. Los gobiernos intentan tomar el control. Declaraciones oficiales, estados de emergencia, promesas de investigación. Pero incluso ellos están desbordados, porque esto no es una crisis convencional. No es un conflicto que pueda resolverse con estrategias políticas o recursos humanos. Es algo que trasciende todo eso. Y mientras el mundo intenta desesperadamente recuperar el control, una verdad comienza a abrirse paso, lenta pero implacable, en la mente de quienes están dispuestos a verla. Esto no fue aleatorio. No fue un accidente. No fue un error. Fue el cumplimiento de algo que ya había sido anunciado. Y esa comprensión llega con un peso insoportable, porque quienes ahora entienden, también saben lo que viene después. El arrebatamiento no es el final, es el comienzo de una etapa mucho más oscura, mucho más intensa, mucho más irreversible. Lo que acaba de suceder no es el juicio, es la antesala, es la señal de que el tiempo de gracia ha cambiado, de que las reglas han cambiado, de que el mundo ya no volverá a ser como antes. Y mientras el caos sigue expandiéndose, mientras las ciudades intentan reorganizarse, mientras millones lloran pérdidas que no pueden explicar, algo más comienza a gestarse en las sombras del poder, en los espacios donde las decisiones globales toman forma. Porque cuando el mundo pierde el control, siempre surge alguien dispuesto a tomarlo. Y esta vez no será diferente. Y entonces ocurre, no como una teoría, no como una advertencia lejana, sino como un golpe directo contra la realidad que todos daban por segura. El mundo, ese sistema que parecía inquebrantable, comienza a fracturarse desde su base. Lo que antes era estabilidad, ahora se convierte en incertidumbre. Lo que antes era control, ahora se transforma en desesperación. El mundo entra en colapso, y esta vez no hay forma de ocultarlo. Las primeras horas son de confusión total. Las comunicaciones se saturan, las noticias se contradicen. Los líderes aparecen en pantalla intentando mantener la calma, pero sus palabras ya no transmiten seguridad. Sus miradas lo dicen todo. No entienden lo que está pasando. No tienen respuestas. Y lo más inquietante es que por primera vez el poder humano parece insuficiente. Los gobiernos, acostumbrados a controlar crisis, a gestionar conflictos, a imponer orden, comienzan a perder el control. Protocolos que antes funcionaban ahora fallan. Sistemas enteros colapsan. Las decisiones se vuelven improvisadas, reactivas, desesperadas. Cada país intenta sostener su propia estabilidad, pero el problema es global, y no hay coordinación suficiente para contenerlo. Las explicaciones comienzan a surgir, pero ninguna logra sostenerse. Científicos hablan de fenómenos desconocidos, de eventos sin precedentes, de anomalías que no encajan en ningún modelo. Se mencionan teorías, hipótesis, posibilidades, pero ninguna logra calmar el miedo, porque en el fondo, todos perciben lo mismo. Esto no es normal. Esto no tiene explicación humana suficiente. Y mientras las pantallas
Intentan organizar el caos con palabras técnicas y gráficos. En las calles, la realidad es otra. El miedo se vuelve tangible. No es una sensación lejana. Es una presencia constante. Las personas comienzan a reaccionar de formas distintas. Algunos entran en pánico, corren, gritan, buscan a sus familiares, intentan encontrar respuestas inmediatas. Otros se paralizan, incapaces de procesar lo que están viviendo. Los supermercados se vacían en cuestión de horas. Las filas crecen. La tensión aumenta. Pequeños conflictos se convierten en enfrentamientos. La desesperación empieza a romper las barreras sociales que antes mantenían cierto orden. Porque cuando el miedo domina, las reglas cambian. Las ciudades, que antes vibraban con movimiento y ruido, comienzan a transformarse. Hay zonas donde el silencio es absoluto y otras donde el caos es total. Sirenas, alarmas, voces elevadas. Todo se mezcla en una atmósfera que ya no transmite seguridad. Es como si el mundo entero hubiera cruzado una línea invisible y ahora estuviera del otro lado, sin posibilidad de regresar. Y en medio de todo esto, una pregunta comienza a repetirse en cada rincón, en cada conversación, en cada mente. ¿Qué está pasando realmente? Pero esta vez, la pregunta no busca una respuesta técnica, busca sentido. Porque incluso quienes nunca consideraron lo espiritual, comienzan a sentir que esto va más allá de lo visible. Las redes se llenan de teorías. Algunos hablan de conspiraciones, otros de eventos naturales, otros de intervención externa. Pero entre todas esas voces, hay una que empieza a resonar con más fuerza, una que muchos intentaron ignorar antes. Las palabras que hablaban del fin de los tiempos, del arrebatamiento, del juicio, comienzan a tomar un nuevo significado. Y ahí es donde el miedo cambia de forma. Ya no es solo miedo a lo desconocido, es miedo a lo inevitable. Porque si lo que está ocurriendo es lo que algunos anunciaron durante tanto tiempo, entonces esto no es el final de un problema, es el inicio de algo mucho mayor. Los líderes mundiales intentan unirse, convocan reuniones urgentes, buscan mostrar unidad. Pero incluso esa imagen comienza a verse frágil, porque la confianza ya no está en las estructuras. La gente ya no cree con la misma facilidad. Algo se rompió, y no fue solo el sistema, fue la percepción de seguridad que sostenía todo. Y mientras el mundo intenta reorganizarse, mientras las voces oficiales intentan recuperar el control del relato, hay algo que sigue creciendo por debajo de todo eso. Una sensación colectiva de que lo peor aún no ha llegado, de que esto es solo el comienzo, porque el colapso no es solo externo, también es interno. Las personas comienzan a enfrentarse a sí mismas, a sus decisiones, a sus creencias, a lo que ignoraron, y en ese proceso, muchos comienzan a conectar lo que está ocurriendo con aquel llamado que algunos sintieron, pero no todos atendieron. Y justo en ese punto, cuando el miedo, la confusión y la necesidad de respuestas alcanzan su nivel más alto, es cuando algo empieza a surgir en el escenario global, no como parte del caos, sino como una aparente solución al caos. Una figura, una voz, una presencia que comienza a destacar entre todas las demás y que poco a poco empieza a captar la atención de un mundo que ya no sabe en quién confiar. Y entonces ocurre, no como una teoría, no como una interpretación, sino como un evento que rompe la realidad tal como se conocía. El mundo despierta en cuestión de segundos a una ausencia imposible de explicar. Personas desaparecen sin dejar rastro. Ropa en el suelo, objetos abandonados, llamadas que nunca serán respondidas. El caos no tarda en expandirse, pero lo más perturbador no es el ruido. Es la pregunta que empieza a repetirse en cada mente. ¿Qué fue lo que pasó? Los que quedaron intentan aferrarse a cualquier explicación. Los noticieros hablan sin parar. Expertos aparecen intentando construir teorías que se sostienen por minutos y luego se derrumban. Algunos hablan de fenómenos desconocidos, otros de eventos globales inexplicables. Incluso hay quienes intentan convencer al mundo
de que todo tiene una causa lógica que pronto será descubierta. Pero en el fondo, hay algo que no encaja, porque lo que ocurrió no sigue ningún patrón humano. Las redes se llenan de videos, de testimonios, de escenas captadas por cámaras de seguridad. Aviones cayendo sin piloto, autos fuera de control, hospitales en crisis, familias separadas en un instante. Y en medio de todo eso, una sensación empieza a crecer. Esto no fue aleatorio. Esto no fue un accidente. Algunos, en medio del shock, recuerdan. No todos, pero los suficientes como para que una idea comience a tomar forma. Recuerdan palabras que escucharon hace años, advertencias que fueron ignoradas, mensajes que parecían exagerados. Y ahora, en medio de la confusión, esas palabras regresan con una claridad inquietante. Arrebatamiento, fin de los tiempos, juicio. Al principio, la mente se resiste. Es más fácil aceptar cualquier teoría antes que enfrentar esa posibilidad. Porque si eso es verdad, entonces todo cambia. Todo lo que se ignoró, todo lo que se postergó, todo lo que se rechazó, ahora tiene consecuencias reales. Pero la evidencia comienza a acumularse. No es una coincidencia que tantas personas desaparecieran al mismo tiempo. No es casualidad que muchos de ellos compartieran una misma fe, una misma convicción. Y es ahí donde comienza la verdadera búsqueda. No es una búsqueda superficial, no es curiosidad, es desesperación por entender. Porque en medio del miedo hay algo más fuerte: la necesidad de respuestas. Personas que nunca antes abrieron una Biblia, ahora la buscan. Personas que nunca se cuestionaron nada espiritual, ahora revisan cada palabra como si fuera la única guía disponible. Las escrituras, que antes parecían distantes o simbólicas, comienzan a leerse de otra forma, ya no como historia, sino como descripción. Cada pasaje cobra sentido. Cada advertencia parece hablar directamente del momento actual. Y lo más inquietante es que no solo explican lo que ya ocurrió, sino lo que está por venir. Grupos pequeños comienzan a formarse, personas que no se conocían entre sí, pero que ahora comparten la misma inquietud, la misma comprensión. Se reúnen, comparan lo que están viendo con lo que está escrito, y poco a poco, una verdad difícil de aceptar empieza a consolidarse. Esto ya estaba anunciado. Pero aceptar eso no trae alivio inmediato. Trae una carga aún más pesada. Porque si lo que ocurrió es real, entonces lo que sigue también lo es. Y eso cambia la forma en que cada decisión es tomada a partir de ese momento. Mientras tanto, el mundo sigue intentando reorganizarse. Los gobiernos buscan controlar el caos, imponer orden, dar respuestas que mantengan a la población tranquila. Pero la incertidumbre es demasiado grande, porque aunque muchos intentan seguir adelante como si nada hubiera pasado, hay una fractura que no se puede ocultar. Los que buscan respuestas ya no pueden volver atrás. Ya no pueden fingir que no saben. Han visto demasiado. Han entendido lo suficiente como para reconocer que están viviendo en medio de algo mucho más grande que cualquier crisis anterior. Y esa comprensión los coloca en una posición diferente. Una posición donde ignorar ya no es una opción. Y en medio de esa búsqueda, algo más comienza a surgir. No solo respuestas, sino dirección. Porque las escrituras no solo explican el pasado reciente, también advierten sobre lo que viene. Y lo que viene no será más fácil, no será más leve, será más claro, más intenso, más directo. Algunos comienzan a prepararse, otros aún dudan, otros intentan encontrar una forma de escapar de lo inevitable. Pero una cosa ya es segura: el mundo ya no está en la misma etapa. Lo que comenzó como confusión, ahora se transforma en comprensión. Y esa comprensión cambia todo lo que viene después. Y justo cuando el mundo ya no puede sostener más la incertidumbre, cuando el miedo colectivo comienza a transformarse en desesperación, es entonces cuando aparece, no como una sombra amenazante, no como una figura que impone temor desde el primer momento, sino todo lo contrario.
Surge con una calma que contrasta con el caos, con una seguridad que parece imposible en medio del colapso. Y esa es precisamente la razón por la que tantos lo escuchan. Porque cuando todo se rompe, lo único que las personas buscan es alguien que prometa reconstruir. Nadie lo anuncia como el anticristo. Nadie lo reconoce de inmediato como el inicio del fin. Para la mayoría, es simplemente un líder extraordinario, alguien diferente, alguien que entiende lo que otros no pudieron resolver. Su voz no tiembla, sus palabras no dudan, su presencia transmite control en un mundo que ha perdido completamente el equilibrio. Y poco a poco, sin forzar, sin imponer, comienza a ocupar espacios que estaban vacíos. Espacios de poder, de influencia, de dirección. Los gobiernos debilitados empiezan a ceder terreno. Las organizaciones globales lo invitan, lo escuchan, lo validan. Porque en medio de la crisis, su discurso tiene sentido. Habla de unidad, de reconstrucción, de un nuevo orden donde todos puedan volver a sentirse seguros. Y lo hace de una forma tan convincente que incluso quienes antes desconfiaban comienzan a considerarlo como la única opción viable. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque no se trata solo de lo que dice, sino de cómo lo dice. Hay algo en su forma de comunicarse que va más allá de la lógica. Es como si sus palabras encontraran directamente el punto exacto donde las personas necesitan creer. Como si cada frase estuviera diseñada no solo para convencer, sino para influenciar profundamente. Las multitudes comienzan a seguirlo, no por obligación, sino por elección, porque ven en él una esperanza que nadie más ha podido ofrecer. Las redes, los medios, los discursos, todo empieza a girar en torno a su figura. Su imagen se vuelve constante, su mensaje repetido, su presencia cada vez más dominante. Y mientras el mundo se reorganiza bajo su influencia, pocos se detienen a cuestionar lo que realmente está ocurriendo, porque la verdad es que todo está encajando de una manera demasiado perfecta. Las promesas de paz comienzan a tomar forma, acuerdos inesperados se firman, conflictos históricos parecen resolverse en cuestión de días. Lo que antes parecía imposible, ahora se presenta como una nueva realidad, y eso genera algo aún más poderoso que el miedo. Genera confianza. Una confianza que crece rápidamente, que se expande, que se convierte en aceptación global. Pero mientras todo esto sucede en la superficie, hay quienes comienzan a sentir una incomodidad profunda. No todos logran explicarlo, pero algo no encaja. Es como si, detrás de esa perfección aparente, existiera una intención más oscura, más calculada, algo que no se revela de inmediato, pero que se percibe, porque el ascenso de este líder no es un accidente. No es simplemente el resultado de una crisis bien gestionada. Es parte de algo mucho mayor, algo que ya había sido advertido, algo que estaba escrito mucho antes de que todo esto comenzara a manifestarse. Pero reconocerlo implica aceptar una verdad que muchos no están dispuestos a enfrentar. Y aún así, el sistema sigue avanzando. Las decisiones que antes eran individuales comienzan a centralizarse. Las libertades que parecían intocables empiezan a redefinirse en nombre de la seguridad. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría no solo lo acepta, sino que lo apoya, porque creen que es necesario, porque sienten que no hay otra alternativa. El líder continúa su ascenso, cada vez más firme, cada vez más presente. Su figura ya no es solo política, comienza a adquirir un peso casi simbólico. Se convierte en un referente, en una voz dominante, en alguien que no solo dirige, sino que define lo que es correcto, lo que es seguro, lo que es necesario. Y en ese punto, casi sin que el mundo lo note, la línea entre liderazgo y control comienza a desaparecer. Pero lo más impactante aún está por revelarse, porque lo que comenzó como una solución está a punto de mostrar su verdadera naturaleza. Y cuando eso ocurra, ya no se tratará solo de seguir o no seguir,
Se tratará de algo mucho más profundo, algo que pondrá a cada persona frente a una decisión que marcará su destino para siempre. Y entonces, cuando el miedo parecía dominarlo todo, cuando el caos había dejado al mundo al borde del colapso total, algo inesperado sucede. No es una explosión, no es una catástrofe, es algo mucho más peligroso. La calma. Una calma que llega demasiado rápido, demasiado perfecta, casi artificial. Como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible y de repente el mundo comenzara a reorganizarse. Los gobiernos que antes estaban divididos ahora hablan el mismo idioma. Las potencias que se enfrentaban comienzan a firmar acuerdos históricos. Las noticias cambian de tono. Donde antes había desesperación, ahora hay esperanza. Donde antes había incertidumbre, ahora hay dirección. Y en medio de todo esto, surge una figura. Un líder, no elegido al azar, no impuesto por la fuerza, sino aceptado, aclamado, necesitado. La gente comienza a confiar, porque después del miedo, cualquier señal de estabilidad se siente como salvación. Y este líder sabe exactamente qué decir. Sus palabras son precisas, calculadas, pero profundamente convincentes. Habla de unidad global, de reconstrucción, de un nuevo comienzo para la humanidad. Habla de paz, pero no una paz común, una paz definitiva. Y es ahí donde comienza la transformación. Las fronteras empiezan a perder significado. Las decisiones ya no son locales, son globales. Se crea un sistema que promete igualdad, seguridad y control. Un orden nuevo donde todo está conectado, donde todo es monitoreado, donde todo tiene una lógica, una estructura, una aparente perfección. Y la mayoría lo acepta sin cuestionar. Porque después del colapso, el control se siente como protección. Pero hay algo inquietante en esta paz. Algo que no encaja del todo. Es demasiado perfecta, demasiado uniforme. No hay espacio para el desacuerdo. No hay margen para cuestionar. Todo aquel que duda comienza a ser visto como una amenaza. Y poco a poco, sin que muchos lo noten, la libertad comienza a desaparecer. No de forma violenta, sino silenciosa. Las personas sonríen, pero ya no es la misma sonrisa. Las conversaciones existen, pero ya no tienen profundidad. Todo parece funcionar, pero algo esencial se ha perdido. Es como si el mundo hubiera cambiado su alma por estabilidad. Y mientras la mayoría celebra este nuevo orden, creyendo que finalmente han encontrado la solución a todos los problemas, un pequeño grupo observa en silencio. Ellos sienten que algo no está bien. No pueden explicarlo completamente, pero lo perciben, porque recuerdan, porque han leído, porque en algún momento escucharon sobre esto. La falsa paz no es el fin del sufrimiento, es el inicio de algo mucho más profundo. Porque esta paz no nace de la verdad, nace del control. No libera, somete, nos salva, prepara. Y poco a poco, las reglas comienzan a cambiar. Lo que antes era opcional, ahora es obligatorio. Lo que antes era elección, ahora es requisito. Y todo se presenta como algo necesario para mantener este equilibrio global. Nadie quiere volver al caos. Nadie quiere perder esta estabilidad. Y es exactamente eso lo que hace que el sistema se fortalezca. Porque el miedo no desapareció, solo fue transformado en obediencia, transformado en aceptación, transformado en silencio. Y en medio de esta estructura perfecta, comienza a surgir una exigencia, no inmediata, no evidente, pero progresiva, una señal de lealtad, una forma de demostrar que perteneces a este nuevo mundo, algo que parece pequeño, insignificante, pero que en realidad define todo. Algunos aceptan sin pensar, otros dudan, y unos pocos se niegan. Y es ahí donde la paz comienza a mostrar su verdadero rostro, porque lo que parecía armonía empieza a revelar su verdadero propósito.
Y aquellos que resisten dejan de ser ciudadanos para convertirse en enemigos. Si estás entendiendo lo que está pasando, escribe en los comentarios. No es paz, es control. Y si sientes que esta parte conecta contigo de una forma más profunda, comenta también. Estoy viendo la verdad, porque lo que viene después de esta falsa paz va a cambiarlo todo. Y es precisamente en ese punto, cuando la falsa paz ya ha ganado la confianza de la mayoría, cuando el mundo parece finalmente estable, ordenado, alineado bajo una misma dirección, que el siguiente paso comienza a tomar forma, no de manera brusca, no como una imposición evidente, sino como una evolución lógica del nuevo orden, algo que se presenta como necesario, inevitable, incluso beneficioso. El nuevo sistema. Al principio, parece una solución perfecta. Después del caos, después de la incertidumbre, después del colapso global, la humanidad anhela estructura, anhela seguridad. Y este sistema ofrece exactamente eso. Control absoluto para garantizar estabilidad total. Ya no hay lugar para errores, para improvisaciones, para lo inesperado. Todo está calculado, medido, registrado. Las transacciones cambian. El dinero físico comienza a desaparecer. Todo se vuelve digital, inmediato, rastreable. Cada compra, cada movimiento, cada decisión, queda registrada en una red global que lo ve todo. Y la gente lo acepta, porque es más fácil, más rápido, más seguro. Nadie quiere volver al desorden anterior. Nadie quiere perder la paz que tanto costó reconstruir. Pero este control no se detiene en lo económico, se extiende, se adapta, se infiltra en cada aspecto de la vida cotidiana. Identidad, acceso, movilidad, derechos. Todo comienza a depender de una única conexión con el sistema. Ya no basta con existir. Ahora hay que estar registrado, validado, reconocido. Y para eso, se introduce algo que cambia completamente las reglas del juego. Una marca, no presentada como algo oscuro, sino como un avance, como una herramienta de integración total, una forma de simplificar la vida, de unificar procesos, de garantizar que cada persona forme parte del nuevo orden global. Sin esa marca, no hay acceso, no hay comercio, no hay participación. Al principio parece opcional, después recomendable y finalmente obligatoria. Y es ahí donde todo se vuelve irreversible. Porque aceptar la marca no es solo adaptarse al sistema, es someterse a él, es declarar lealtad, es formar parte de una estructura que ya no solo controla lo externo, sino que comienza a definir quién eres dentro de ese mundo. Y lo más inquietante es que la mayoría no lo cuestiona, porque el sistema funciona, porque hay estabilidad, porque hay orden. Pero aquellos que han estado atentos, aquellos que recuerdan las advertencias, las profecías, las señales, comienzan a entender. Esto no es solo tecnología, no es solo progreso, es cumplimiento, es la materialización de algo que fue anunciado mucho antes de que todo esto comenzara. La marca de la bestia. Y en ese momento, la línea queda clara. No hay zona gris, no hay neutralidad. Aceptar o rechazar ya no es una decisión práctica, es una decisión espiritual. Y quienes deciden no aceptar, quienes se niegan a formar parte de este sistema, comienzan a sentir el peso real de su elección. Son excluidos, invisibles para la estructura, sin acceso, sin recursos, sin protección. El mundo que antes era suyo, ahora les da la espalda. Pero aún así, no ceden, porque entienden lo que está en juego. Y mientras el sistema se fortalece, mientras el control se vuelve total, mientras cada individuo conectado parece formar parte de una maquinaria perfecta, algo más comienza a crecer en las sombras, no visible para todos, pero real. Una resistencia silenciosa, una lucha que no se libra con armas, sino con convicción. Porque este nuevo sistema no solo organiza el mundo, lo redefine, y en esa redefinición,
El verdadero conflicto apenas está comenzando. Pero no todos se inclinan, no todos aceptan. En medio de esa falsa paz que promete seguridad, orden global y estabilidad absoluta, comienza a formarse algo silencioso, casi invisible al principio. Un grupo, no organizado por gobiernos, no guiado por líderes visibles, no financiado por poder humano. Un grupo que nace de la convicción, del entendimiento, de la verdad. Son los que resisten. No son muchos. Nunca lo fueron. Y quizá ese es el primer detalle que los diferencia del resto. Mientras millones se adaptan al nuevo sistema, mientras celebran la aparente solución a todos los problemas del mundo, estos hombres y mujeres sienten una incomodidad imposible de ignorar. No es miedo al cambio, es discernimiento. Es la certeza de que lo que se presenta como salvación, en realidad, es una trampa. Ellos recuerdan las palabras, recuerdan las advertencias, recuerdan que todo esto ya había sido anunciado mucho antes de que sucediera. Y aunque el mundo intente convencerlos de que están equivocados, de que están exagerando, de que están perdiendo la oportunidad de vivir en esta nueva era de paz, ellos saben que aceptar significa renunciar a algo mucho más profundo que la comodidad. Significa renunciar a su alma. Y es ahí donde comienza la verdadera división. No una división política, no una diferencia de opiniones, sino una separación espiritual. De un lado, aquellos que se someten al sistema, que aceptan las nuevas reglas, que siguen las directrices sin cuestionar. Del otro, aquellos que deciden resistir, aunque eso implique perderlo todo. Porque resistir tiene un precio. Al principio es sutil, miradas diferentes, comentarios incómodos, señalamientos. La sociedad comienza a verlos como problemáticos, como obstinados, como personas que no quieren avanzar. Pero eso es solo el comienzo, porque en un sistema donde todo está diseñado para la uniformidad, cualquier forma de resistencia se convierte en una amenaza, y el sistema no tolera amenazas. Poco a poco, las restricciones comienzan a aparecer. Accesos limitados, derechos condicionados, oportunidades negadas. Lo que antes era libertad, ahora se transforma en privilegio. Un privilegio reservado solo para quienes obedecen completamente. Y los que resisten comienzan a quedar fuera. Fuera del sistema, fuera de la economía, fuera de la sociedad, pero no fuera de la verdad. Y en medio de esa exclusión, algo inesperado sucede. Lejos de debilitarse, este grupo comienza a fortalecerse, no por recursos, no por números, sino por convicción. Porque cuando todo lo externo se pierde, lo interno se vuelve más claro. La fe deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. La creencia deja de ser algo opcional y se transforma en identidad. Se reúnen en silencio, no en grandes templos, no en espacios públicos, sino en lugares ocultos, discretos, casi invisibles. No buscan atención, buscan permanecer firmes. Cada encuentro es un acto de resistencia. Cada palabra compartida es un recordatorio de por qué siguen de pie. Hablan de lo que está ocurriendo, analizan cada señal, conectan cada evento con lo que ya había sido anunciado. Y en ese proceso, algo se vuelve aún más evidente. Esto no es solo un sistema humano, es algo más profundo, más oscuro, más calculado. Y ellos están en el centro de esa tensión, porque saben que lo que viene será aún más difícil. Saben que la presión aumentará, que el sistema no se detendrá hasta quebrarlos, hasta obligarlos a elegir entre su fe y su supervivencia física. Y aún así, permanecen. No porque sea fácil, sino porque entienden que aceptar no es solo adaptarse, es rendirse. Entienden que resistir no es solo negarse, es mantenerse fiel. Y mientras el mundo avanza hacia una integración total, hacia un control absoluto disfrazado de orden, este grupo se convierte en una anomalía, una grieta en un sistema que pretende ser perfecto, una prueba viviente de que no todos han sido convencidos,
Pero esa resistencia tiene consecuencias, y el sistema comienza a responder con más fuerza, más control, más vigilancia, más presión, porque ahora ya no se trata solo de mantener el orden, se trata de eliminar cualquier forma de oposición. Y es en ese punto donde la resistencia deja de ser una decisión personal y se convierte en una batalla abierta, una batalla que no se libra solo en lo visible, sino también en lo espiritual. Porque mientras el mundo cree que todo está bajo control, algo mucho más grande está ocurriendo detrás de todo esto. Y aquellos que resisten lo saben. Y lo que antes parecía apenas una tensión contenida, ahora se transforma en algo visible, directo, imposible de ignorar. La falsa paz empieza a resquebrajarse desde adentro, no porque el sistema pierda fuerza, sino porque comienza a mostrar su verdadera naturaleza. Ya no se trata solo de obedecer, ahora se trata de rendirse completamente. Y quienes no lo hacen, son señalados. Al principio es sutil, cambios pequeños, casi imperceptibles, restricciones que se presentan como necesarias, medidas de seguridad que, en teoría, protegen a la población. Pero detrás de cada decisión hay un objetivo claro: identificar, aislar y neutralizar a los que no encajan, a los que no aceptan, a los que todavía se aferran a algo que el nuevo orden considera peligroso: la fe. Los cristianos, los que resistieron, los que se negaron a someterse, comienzan a ser observados, no de manera evidente, sino constante. Sus movimientos, sus palabras, sus reuniones, todo es registrado, todo es analizado. Porque en un mundo que exige uniformidad, cualquier forma de convicción se convierte en amenaza, y entonces llega el momento en que ya no basta con vigilar. Empiezan las denuncias, vecinos que señalan a vecinos, amigos que traicionan a amigos, familias divididas por una decisión que ya no es solo espiritual, sino de supervivencia. Porque el sistema ha logrado algo devastador: hacer que la lealtad al nuevo orden sea más fuerte que cualquier vínculo humano. Las detenciones comienzan de forma selectiva. Personas desaparecen sin explicación, tal como ocurrió antes, pero ahora con una diferencia inquietante. Nadie intenta justificarlo. Nadie pregunta. Nadie se atreve. Porque el miedo ya no es una sensación, es una regla. Y los que quedan entienden. Entienden que no hay espacio para errores. Que cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier señal de resistencia puede ser el fin. Y aún así, algunos continúan. No porque no tengan miedo, sino porque han entendido algo más profundo: que rendirse ahora no es salvar la vida, es perderlo todo. Las cárceles se llenan, lugares improvisados, ocultos, diseñados no solo para contener, sino para quebrar, para destruir la voluntad, para obligar a renunciar. Y dentro de esos muros se escuchan historias que nunca serán contadas en público, historias de dolor, de resistencia, de fe llevada al límite. Personas enfrentadas a decisiones imposibles: aceptar o morir, callar o ser silenciado, negar o permanecer firmes hasta el final. Y en medio de ese escenario, algo inesperado comienza a ocurrir. Lo que el sistema pensó que sería el fin de la resistencia, se convierte en su transformación, porque cuanto más presionan, más clara se vuelve la convicción de aquellos que han decidido no ceder. Ya no se trata solo de creer, se trata de sostener esa creencia cuando todo alrededor exige lo contrario. Se trata de permanecer cuando todo invita a huir. Se trata de afirmar la verdad, incluso cuando hacerlo significa perderlo todo. Y es en ese punto donde la persecución deja de ser solo física y se vuelve espiritual. Porque no buscan únicamente eliminar a los cuerpos, buscan apagar la fe, borrar cualquier rastro de aquello que no pueden controlar. Pero hay algo que no anticiparon. La fe no desaparece bajo presión, se intensifica, se vuelve más firme, más profunda, más real.
Y mientras el mundo sigue funcionando bajo esta estructura aparentemente perfecta, hay una guerra invisible que se libra en cada mente, en cada decisión, en cada momento de silencio. Una batalla entre rendirse o resistir. Las ejecuciones comienzan, no como actos ocultos, sino como advertencias, como mensajes claros dirigidos a todos los que aún dudan. Escenarios públicos donde el castigo se convierte en espectáculo, donde el sufrimiento se utiliza como herramienta de control. Y aún así, hay quienes no retroceden. Personas que, frente al miedo absoluto, eligen permanecer. Personas que, en el último segundo, no niegan lo que creen. Personas que entienden que este momento define la eternidad. Y cada uno de esos actos, cada decisión de resistir, se convierte en algo más grande que el propio sistema. Porque aunque intenten silenciar, ocultar, borrar, no pueden eliminar lo que ya ha sido sembrado. La persecución crece, el sufrimiento se intensifica, la presión aumenta y el mundo, que alguna vez creyó haber encontrado la paz, ahora vive bajo una tensión constante, donde cada día puede ser el último para quienes decidieron no ceder. Pero lo más inquietante es que esto aún no es el final. Porque mientras la persecución alcanza su punto más alto, algo comienza a moverse más allá de lo visible. Algo que no depende de sistemas humanos, ni de líderes, ni de estructuras de control. Algo que responde a todo lo que está ocurriendo. Y lo que viene no será una prueba más, será una respuesta. Y es justo en ese punto cuando la falsa paz comienza a mostrar sus grietas, cuando el control se vuelve más evidente y la presión se intensifica, que algo inesperado empieza a ocurrir. No en los sistemas, no en los gobiernos, no en las estructuras visibles del mundo, sino dentro de las personas. Un despertar. No colectivo al inicio, no masivo, pero sí real, profundo, imparable. Porque mientras el mundo intenta consolidar ese nuevo orden, mientras la figura del líder se fortalece y la ilusión de estabilidad sigue en pie, hay corazones que comienzan a inquietarse de una manera diferente. Ya no es solo miedo, ya no es solo confusión, es conciencia. Es como si, en medio de la oscuridad, una luz comenzara a encenderse desde adentro. Una luz que no depende de discursos, ni de medios, ni de explicaciones humanas. Una luz que confronta, que revela, que despierta. Personas que antes ignoraban completamente lo espiritual, ahora sienten una necesidad urgente de entender. Aquellos que nunca habían abierto una Biblia, ahora buscan respuestas desesperadamente. Y no es casualidad, no es coincidencia. Es como si algo o alguien estuviera llamando, tocando puertas internas que habían permanecido cerradas durante años. Y ese llamado no llega con ruido, llega con peso, con una verdad que no se puede evitar. Porque en medio del caos controlado, en medio de esa falsa paz que empieza a oprimir, muchos comienzan a recordar palabras que escucharon en el pasado, advertencias que parecían exageradas, mensajes que ignoraron. Todo regresa, pero ahora con una claridad imposible de negar. El despertar espiritual no es cómodo, no es una experiencia ligera ni emocionalmente superficial. Es confrontación, es darte cuenta de que el mundo en el que confiabas ya no es lo que pensabas. Es entender que hay una dimensión más profunda, una realidad espiritual que siempre estuvo presente, pero que ahora se hace imposible de ignorar. Y mientras algunos intentan resistir ese llamado, distraerse, volver a la rutina, convencerse de que todo está bajo control, otros ya no pueden, porque han visto demasiado, han sentido demasiado, y aunque no tengan todas las respuestas, saben que hay una verdad que supera todo lo que este nuevo sistema está ofreciendo. Comienzan a reunirse, a hablar en voz baja, a compartir lo que están entendiendo, no desde la religión tradicional, no desde estructuras humanas, sino desde una urgencia real de conectar con Dios. Oraciones que nacen del miedo,
Sí, pero también de la rendición, de reconocer que ya no hay control humano capaz de sostener lo que está ocurriendo. Y en ese proceso, algo cambia. La fe deja de ser una idea y se convierte en una necesidad. La búsqueda de Dios deja de ser opcional y se vuelve vital, porque cuando todo lo demás falla, cuando el sistema exige, controla y condiciona, lo único que queda es aquello que no puede ser manipulado. Pero este despertar también trae consecuencias, porque en un mundo donde el control se disfraza de paz, donde la obediencia es la norma, buscar a Dios comienza a ser un acto de resistencia, no declarado abiertamente, pero perceptible, y el sistema lo nota. Lo que antes era ignorado, ahora comienza a ser observado. Lo que antes era privado, ahora se vuelve sospechoso. Y aquellos que despiertan empiezan a sentir que no están solos, pero tampoco están a salvo, porque cuanto más clara se vuelve la verdad para ellos, más incómodos se vuelven para el sistema. Y esa tensión comienza a crecer. No de forma inmediata, no con violencia directa al inicio, pero sí con señales, con advertencias, con pequeñas restricciones que buscan presionar, doblar, hacer retroceder. Pero muchos ya no pueden volver atrás, porque el despertar espiritual tiene algo irreversible. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que entiendes, no puedes fingir ignorancia. Y eso crea una división silenciosa, pero profunda. Una línea invisible entre quienes siguen completamente entregados a la ilusión del control y quienes han comenzado a buscar una verdad mayor, aunque eso les cueste todo. Y en medio de esta división, la tensión sigue creciendo. El sistema se fortalece, la fe se intensifica, la presión aumenta, y lo que comenzó como una inquietud interna, ahora se está convirtiendo en una decisión que cada persona tendrá que tomar, muy pronto, sin posibilidad de neutralidad. Y entonces, comienza, no con una advertencia clara, no con una señal que todos puedan interpretar al mismo tiempo, sino con una ruptura silenciosa que pronto se convierte en algo imposible de ignorar. Los juicios empiezan a derramarse sobre la tierra, uno tras otro, como si el cielo mismo hubiera decidido responder. Ya no se trata solo de crisis humanas, de errores políticos o de colapsos económicos. Esto es diferente. Esto tiene un peso espiritual. Esto tiene intención. Al principio, muchos intentan explicarlo como fenómenos naturales extremos. Tormentas fuera de control, incendios que arrasan regiones enteras, mares que se levantan con una furia nunca antes vista. Pero algo no encaja. No siguen patrones normales. No responden a las leyes que siempre han gobernado el mundo. Es como si la creación misma estuviera reaccionando a algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo visible. Las plagas aparecen, enfermedades desconocidas, rápidas, agresivas. No distinguen edad, no respetan fronteras. Sistemas de salud colapsan en cuestión de días. Las ciudades, antes llenas de vida, comienzan a vaciarse. Y lo más inquietante es que no hay cura. No hay solución humana que pueda detener lo que está ocurriendo. La ciencia busca respuestas desesperadamente, pero cada intento fracasa. Porque esto no es solo físico, es juicio. El cielo cambia. Ya no es ese cielo familiar que todos reconocían. Se vuelve pesado, oscuro, opresivo. Hay días en los que la luz parece no llegar completamente, como si algo la estuviera reteniendo. Y en otros momentos, fenómenos imposibles iluminan la oscuridad. Relámpagos sin tormenta. Sonidos que no tienen origen claro. Señales que provocan miedo incluso en aquellos que nunca creyeron en nada. Las aguas también se transforman. Ríos contaminados, mares que pierden vida, ecosistemas enteros desapareciendo en cuestión de horas. La desesperación comienza a dominar a la humanidad. Ya no se trata de mantener el control, se trata de sobrevivir. Y aún así, en medio de todo esto, hay quienes siguen negando.
Siguen resistiéndose a aceptar que lo que está ocurriendo tiene un origen divino, un propósito que va más allá del entendimiento humano. Pero los que han despertado, los que han abierto los ojos, saben que esto ya estaba escrito. Cada evento, cada desastre, cada señal, encaja con lo que alguna vez fue advertido. Y ese reconocimiento trae una mezcla de temor y certeza. Temor por lo que viene, y certeza de que no hay forma de detenerlo. El hambre comienza a extenderse, no por falta de recursos, sino por el colapso total de los sistemas que sostenían la distribución. La desesperación lleva a las personas a extremos impensables. La moral desaparece, la compasión se vuelve escasa, y en medio de ese caos, el sistema del anticristo se fortalece, ofreciendo control, ofreciendo soluciones, pero a un precio que muchos aún no comprenden completamente. Y entonces, los eventos se intensifican. Ya no son solo catástrofes naturales. Hay momentos en los que la realidad misma parece quebrarse, como si el velo entre lo visible y lo invisible se estuviera desgarrando. Sombras donde no deberían existir. Presencias que generan terror sin necesidad de mostrarse completamente. Una sensación constante de que algo observa, algo espera. La tierra tiembla con una frecuencia alarmante. No son simples terremotos, son sacudidas que cambian geografías, que destruyen ciudades enteras en segundos. Y cada vez que ocurre, el mensaje es el mismo. Esto no es el final, es el proceso. Las personas comienzan a entender que ya no hay refugio seguro. No hay lugar donde esconderse completamente de lo que está ocurriendo, porque no se trata de escapar físicamente, se trata de enfrentar una realidad espiritual que ha alcanzado su punto máximo. Algunos caen de rodillas, buscando a Dios por primera vez con sinceridad. Otros endurecen aún más su corazón, culpando, maldiciendo, negando hasta el último instante. La humanidad se divide de una manera definitiva. Ya no hay zonas grises. Ya no hay indecisión. Y en medio de todo esto, hay momentos de silencio. Breves, intensos, casi insoportables. Como si cada juicio viniera acompañado de una pausa, una oportunidad mínima de reconocer lo que está pasando antes de que el siguiente golpe llegue con más fuerza. Porque lo que está ocurriendo no es aleatorio, no es caos sin dirección. Es una secuencia, es un avance calculado hacia algo mayor, algo que aún no se ha manifestado completamente. Si estás entendiendo lo que está pasando, escribe en los comentarios. Esto ya comenzó. Y si sientes que estos juicios no son coincidencia, sino parte de algo profético, comenta también. Nada es casualidad, porque lo que viene después de estos juicios elevará todo a un nivel que pocos están preparados para enfrentar. Y es en medio de ese escenario, marcado por juicios, caos y señales que ya no pueden ocultarse, donde algo aún más profundo comienza a manifestarse. Algo que no todos pueden ver, pero que absolutamente todos pueden sentir. Porque mientras la tierra parece desmoronarse desde lo visible, el verdadero conflicto se intensifica en un plano que siempre estuvo ahí. El cielo entra en guerra. No es una guerra como las que la humanidad conoce. No hay fronteras. No hay ejércitos visibles marchando en filas. No hay armas convencionales. Es un enfrentamiento espiritual, antiguo, decisivo. Una batalla que comenzó mucho antes de que el mundo existiera tal como lo conocemos, pero que ahora ha llegado a su punto más crítico. El conflicto entre el bien y el mal ya no está oculto en simbolismos ni interpretaciones. Ahora está activo, en movimiento, influyendo directamente en cada evento que ocurre en la Tierra. Y aunque muchos no puedan ver con sus ojos lo que está sucediendo en ese plano, las consecuencias comienzan a filtrarse en la realidad. Hay momentos en los que la atmósfera cambia de forma abrupta, como si una presencia invisible atravesara el espacio. Sensaciones intensas de temor sin causa aparente, o al contrario, momentos de paz inexplicable en medio del caos absoluto. Es como si dos fuerzas opuestas estuvieran disputando cada rincón, cada mente,
cada decisión. Los que han despertado espiritualmente comienzan a percibirlo con mayor claridad. Entienden que lo que está ocurriendo no es solo el colapso del mundo físico, es el reflejo de una guerra mucho mayor. Una guerra donde cada alma tiene un valor incalculable, donde cada elección, por pequeña que parezca, tiene un peso eterno. Mientras tanto, el sistema del anticristo continúa consolidándose en la tierra, pero ya no actúa solo en lo visible. Hay una influencia espiritual detrás, una fuerza que impulsa, que manipula, que seduce. Y es precisamente ahí donde la batalla se vuelve más intensa, porque no se trata solo de controlar el mundo, se trata de dominar la voluntad. Hay momentos en los que las personas sienten una lucha interna imposible de ignorar, pensamientos que se contradicen, impulsos que parecen no venir de ellas mismas, una presión constante por ceder, por rendirse, por aceptar lo que claramente saben que está mal. Y al mismo tiempo, una voz más tenue, más firme, que resiste, que llama, que recuerda lo que es verdadero. Ese es el campo de batalla. No está en un lugar lejano, está dentro de cada persona. Las escrituras que antes parecían lejanas o simbólicas, ahora cobran vida de una manera inquietante. Hablan de ángeles, de fuerzas celestiales, de caídas y resistencias. Y todo comienza a encajar, porque esta guerra no empezó ahora, pero ahora es cuando se está revelando completamente. Hay relatos de personas que, en medio de este caos, experimentan visiones, sueños intensos, advertencias que no pueden explicar. Algunos ven luz en medio de la oscuridad. Otros enfrentan sombras que no logran comprender. Y aunque muchos intentan ignorarlo, la realidad es que el velo entre lo visible y lo invisible se está debilitando. Y con ese velo debilitándose, la influencia del mal también se vuelve más directa, más agresiva. Ya no necesita esconderse tanto. Ya no necesita disfrazarse completamente, porque sabe que el tiempo es corto, que el momento decisivo se acerca. Pero así como esa oscuridad avanza, también lo hace la resistencia. Una resistencia que no depende de fuerza física, ni de poder humano, sino de algo mucho más profundo. Fe, convicción, verdad. Aquellos que deciden no ceder, que se aferran a lo que creen, que rechazan el engaño incluso cuando todo parece perdido, se convierten en parte activa de esta guerra. Y eso es lo que hace que este momento sea tan crítico. Porque no se trata solo de observar lo que está pasando. Se trata de entender que todos están dentro de esto, quieran o no. No hay espectadores, no hay distancia segura. Cada pensamiento, cada decisión, cada reacción ante lo que está ocurriendo, es una participación directa en este conflicto. Y mientras esta guerra en el cielo continúa intensificándose, preparando el escenario para lo que viene, la presión sobre la humanidad aumenta. La sensación de urgencia se vuelve casi insoportable, como si todo estuviera siendo empujado hacia un punto final, hacia un momento donde ya no habrá espacio para dudas, ni tiempo para reconsiderar, porque lo que viene después de esta guerra espiritual no será invisible, no será sutil, no será interno, será abierto, definitivo y absolutamente imposible de ignorar. Y justo cuando muchos pensaban que ya no podía empeorar, cuando la humanidad creía haber visto lo peor de los juicios, algo aún más profundo comienza a revelarse. Algo que no llega con destrucción inmediata, sino con una claridad perturbadora. El sistema ya está establecido, el control ya es una realidad, y el líder que prometía paz, orden y salvación global, ahora está en la cima absoluta. El mundo lo sigue, lo escucha, lo defiende, porque durante un tiempo pareció ser la única respuesta en medio del caos. Pero lo que viene ahora rompe cualquier ilusión que todavía quedaba en pie. El anticristo ya no necesita convencer. Ahora necesita ser reconocido. Y esa transición, ese cambio casi imperceptible al inicio, se vuelve el punto más crítico de toda la historia.
porque ya no se trata solo de obedecer un sistema, de aceptar reglas o participar en una nueva estructura mundial. Ahora se trata de algo mucho más profundo: adoración. Al principio, el discurso cambia lentamente. Las palabras se vuelven más directas, más cargadas de autoridad. Lo que antes era presentado como unidad, ahora se transforma en lealtad absoluta. Lo que antes parecía una alianza global, ahora revela su verdadero propósito: centralizar no solo el poder político y económico, sino el espiritual. Y muchos no lo notan de inmediato, porque el engaño ha sido construido con precisión, paso a paso, sin generar rechazo brusco. Pero los que han estado atentos, los que han resistido desde el inicio, sienten el cambio en el aire. Saben que este es el momento del que tanto se habló, el punto exacto donde la máscara cae, porque el anticristo deja de ocultarse. Ya no hay doble discurso, ya no hay necesidad de aparentar. Su verdadera naturaleza comienza a mostrarse, no como una sorpresa, sino como una revelación inevitable. Y entonces ocurre, no como un evento aislado, sino como una declaración global. Un mensaje claro, transmitido a todos los rincones del mundo, imposible de ignorar. Ya no es suficiente con seguir el sistema, ya no es suficiente con aceptar las condiciones. Ahora hay una exigencia: reconocimiento total, adoración absoluta, una entrega que va más allá de lo físico, más allá de lo social, una entrega del alma. Para muchos, esto no representa un problema. Después de todo, ya han recorrido un camino de aceptación gradual. Han confiado, han obedecido, han dependido de ese sistema para sobrevivir. Dar un paso más no parece tan diferente, no parece tan grave. Y es ahí donde el engaño alcanza su punto más alto, porque lo que parece una decisión pequeña es, en realidad, irreversible. Pero para otros, para aquellos que comprendieron desde el principio, este momento es el más oscuro, porque ahora la verdad es evidente, imposible de negar. Y con esa verdad viene una elección que no puede ser evitada: someterse o resistir, aceptar la marca o enfrentar las consecuencias. Y esas consecuencias ya no son abstractas, son inmediatas, visibles, brutales. La persecución se intensifica, ya no es selectiva, ya no es disimulada, es abierta, es directa. Aquellos que se niegan son identificados, marcados como enemigos del nuevo orden. No hay espacio para esconderse completamente. No hay lugar donde pasar desapercibido por mucho tiempo. El sistema lo ve todo, lo controla todo. Y aún así, hay quienes resisten. Y en esa resistencia, algo poderoso comienza a manifestarse. No es fuerza física, no es estrategia humana, es convicción, es fe, es la certeza de que, aunque todo alrededor grite lo contrario, la verdad sigue siendo verdad. Y esa certeza se convierte en lo único que sostiene a quienes deciden no ceder. El anticristo, ahora plenamente revelado, no solo exige obediencia, exige devoción. Su imagen, su presencia, su autoridad se imponen en todos los niveles. No hay neutralidad posible. Incluso aquellos que dudan comienzan a sentir la presión, el peso de tener que decidir. Porque no decidir también es una forma de elegir. Y mientras el mundo se inclina, mientras millones aceptan sin cuestionar, mientras la estructura global se consolida en torno a esta figura, la tensión alcanza un nivel casi insoportable. Porque ya no se trata de lo que está pasando afuera, sino de lo que cada persona decide internamente. Este es el engaño final, no porque sea el último evento, sino porque es el punto donde todo se define, donde ya no hay retorno, donde cada alma queda alineada con aquello que decidió seguir. Y en medio de esa presión, de ese ambiente cargado, de esa realidad que parece cerrarse sobre sí misma, algo más comienza a moverse, algo que no pertenece al sistema, que no responde al control establecido, algo que indica que, aunque el dominio del anticristo parezca absoluto, aún no es el final de la historia.
y lo que antes eran señales, ahora se convierte en sentencia, porque llega el momento que tantas veces fue advertido, el momento que muchos llamaron exageración, metáfora, mito, pero que ahora se manifiesta con una claridad imposible de negar. El día de la ira. No es un día común, no es una fecha marcada en calendarios humanos. Es un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Un instante donde el tiempo parece inclinarse ante la eternidad, donde todo lo que fue tolerado, ignorado o negado, finalmente recibe respuesta. El ambiente cambia de una forma que no puede describirse completamente con palabras. No es solo miedo, es una presión espiritual que invade cada rincón del planeta. El cielo se oscurece de una manera antinatural, como si la luz misma retrocediera ante lo que está por manifestarse. Hay un silencio que pesa, que oprime el pecho, que hace que incluso los más escépticos sientan que algo definitivo está ocurriendo. Ya no hay distracciones suficientes, ya no hay entretenimiento que logre anestesiar la mente. Todo apunta hacia una sola realidad. El juicio ha comenzado en su forma más pura. Las personas corren, buscan refugio, intentan entender, pero en el fondo saben que no hay escape. Porque este no es un evento físico del cual puedas esconderte detrás de una pared o bajo tierra. Este es un juicio que alcanza lo más profundo del ser, que atraviesa lo visible y lo invisible. Es el momento donde todo queda expuesto, donde las decisiones, las creencias, las acciones, todo adquiere un peso eterno. El sistema que antes prometía control empieza a tambalear. El mismo orden que fue impuesto por el anticristo comienza a mostrar grietas, porque frente a la autoridad absoluta de Dios, no hay estructura humana que pueda sostenerse, y es ahí donde el engaño se revela con toda su crudeza. Aquellos que confiaron plenamente en ese sistema comienzan a sentir el vacío, la traición, el colapso de una falsa seguridad que ya no puede protegerlos. Y entonces, los juicios se intensifican de una manera que supera todo lo anterior. No son advertencias, no son llamados de atención. Son ejecuciones de una justicia divina que no puede ser detenida. El fuego, la oscuridad, la destrucción, no como elementos aleatorios, sino como manifestaciones de una ira que ha sido contenida por generaciones y que ahora se derrama sin restricción. Cada evento tiene propósito. Cada impacto tiene significado. Las montañas ya no son firmes. Los mares ya no son predecibles. La tierra misma parece rechazar a quienes la habitan. Y en medio de ese escenario, la humanidad enfrenta algo que nunca había experimentado en esta escala: la total ausencia de control. Todo aquello en lo que confiaban, tecnología, poder, dinero, influencia, pierde valor en cuestión de momentos, porque nada de eso fue diseñado para enfrentar lo eterno. Algunos intentan resistir, esconderse, negar hasta el último segundo. Otros caen, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente, incapaces de soportar el peso de lo que está ocurriendo. Y también están aquellos que, en medio del caos absoluto, finalmente comprenden, que reconocen, aunque sea tarde, que todo esto tenía un propósito, que cada advertencia ignorada ahora se convierte en una verdad innegable. El día de la ira no distingue estatus, no diferencia entre naciones, no negocia con la incredulidad. Es absoluto, es definitivo. Es el momento donde la justicia deja de ser una promesa futura y se convierte en una realidad presente. Y lo más impactante es que no hay pausa después de esto. No hay respiro. No hay oportunidad de reorganizarse. No hay segunda oportunidad para replantear decisiones. Porque cuando este día se manifiesta en su totalidad, el concepto de después comienza a perder sentido. Todo se mueve hacia un desenlace que ya no puede ser alterado. Cada segundo que pasa empuja a la humanidad más cerca de un punto sin retorno, un punto donde las consecuencias ya no pueden ser evitadas, solo enfrentadas. Y mientras todo esto ocurre, hay una sensación que domina por encima de todas: certeza.
No la certeza cómoda de quien cree tener el control, sino la certeza abrumadora de que todo lo que está sucediendo estaba escrito, previsto, anunciado. Y ahora, cumplido. La conexión entre lo que fue ignorado y lo que se está viviendo se vuelve imposible de separar. Cada señal, cada profecía, cada advertencia cobra vida en tiempo real. Y eso es lo que hace que este momento sea tan impactante, no solo por lo que está ocurriendo, sino por lo que significa. Porque el día de la ira no es solo destrucción, es revelación. Revelación de la verdad, de la justicia, de la autoridad suprema que rige por encima de todo. Y frente a esa revelación, cada ser humano queda expuesto tal como es, sin máscaras, sin excusas, sin posibilidad de esconderse detrás de nada. Y justo cuando parece que no puede intensificarse más, cuando el límite de lo soportable ha sido alcanzado, algo aún mayor comienza a formarse en el horizonte de esta realidad que ya no pertenece al mundo que conocíamos. Un momento que no solo marcará el final del juicio, sino el inicio de algo que redefinirá todo lo que existe. Y es en medio de ese escenario donde los juicios han sacudido cada rincón del mundo, donde la humanidad ha sido llevada al límite absoluto, que algo comienza a cambiar, pero no como muchos esperaban. No es una recuperación, no es una reconstrucción humana, no es una solución política ni tecnológica. Es algo completamente distinto. Algo que trasciende todo lo que el hombre intentó hacer para mantenerse en control. Porque cuando todo parece haber alcanzado su punto más oscuro, el cielo mismo responde. No llega como un susurro, no llega en secreto, no llega para ser interpretado o debatido. Llega con poder, llega con autoridad, llega de una forma tan innegable que incluso aquellos que negaron hasta el final no pueden evitar reconocerlo. La segunda venida no es un evento simbólico, no es una metáfora espiritual, es una irrupción directa en la historia, una manifestación visible, gloriosa, imposible de ignorar. El cielo, que durante tanto tiempo pareció distante, comienza a abrirse, no de manera figurativa, sino real, como si una separación invisible entre lo eterno y lo temporal se desgarrara frente a los ojos de toda la humanidad. Y en ese momento, todo se detiene. No porque alguien lo ordene, sino porque la presencia que comienza a manifestarse lo llena todo. No hay discurso humano que pueda competir con eso. No hay sistema que pueda sostenerse frente a eso. El poder del anticristo, que parecía absoluto, empieza a desmoronarse no por una rebelión humana, sino porque está siendo confrontado por algo infinitamente superior. Aquello que se había levantado como la máxima autoridad en la tierra, ahora queda expuesto como lo que realmente es. Y entonces, él aparece. No como un hombre común, no como un líder más, no como una figura que necesita convencer a las masas. Aparece en gloria, en majestad, en una manifestación de poder que no deja espacio para dudas. La luz que lo rodea no es como ninguna otra. No es solo brillo, es pureza, es justicia, es verdad absoluta manifestándose de una forma que el mundo nunca había experimentado. Cada mirada se dirige hacia él. Incluso aquellos que quisieran esconderse, no pueden, porque esto no es un evento local, no es algo limitado a un lugar específico. Es global, es total. Es como si toda la creación estuviera respondiendo a ese momento, como si todo lo que existe reconociera que ha llegado el punto definitivo. La autoridad que emana no necesita explicación, no necesita ser aceptada, simplemente es. Y en su presencia, todo queda expuesto. No hay máscaras, no hay excusas, no hay narrativas alternativas. La verdad se vuelve absoluta, directa, penetrante. Cada persona entiende, en lo más profundo de su ser, lo que eso significa. Los que resistieron, los que soportaron persecución, los que se negaron a rendirse ante el sistema, ahora ven aquello por lo que esperaron, aquello por lo que lucharon,
aquello en lo que creyeron incluso cuando todo parecía perdido. Y esa visión no es solo un alivio, es la confirmación de que cada sacrificio, cada decisión, cada momento de fe tenía sentido. Pero al mismo tiempo, para aquellos que eligieron seguir al sistema, para los que se alinearon con el engaño, para los que rechazaron cada advertencia, ese mismo momento se convierte en algo completamente distinto. No hay celebración, no hay esperanza, hay confrontación. Hay una claridad brutal de lo que han hecho, de lo que han elegido, de lo que han ignorado. Y en medio de esa manifestación, la justicia comienza a tomar forma, no como un concepto abstracto, sino como una acción directa. El poder que regresa no viene solo a ser visto, viene a establecer orden, a poner fin al dominio del engaño, a cerrar un ciclo que ya no puede continuar. Las estructuras que sostenían el control comienzan a caer, no por desgaste, sino por intervención. Lo que parecía indestructible se deshace, lo que parecía permanente desaparece, porque ninguna autoridad humana puede sostenerse frente a esa presencia. Y es aquí donde el contraste se vuelve absoluto. Luz y oscuridad, verdad y mentira, justicia y rebelión. Ya no hay mezcla, ya no hay confusión. Todo queda separado de forma definitiva. La segunda venida no es solo el regreso, es la culminación. Es el momento donde todo lo que fue anunciado, todo lo que fue ignorado, todo lo que fue discutido, finalmente se manifiesta sin filtros. Es el punto donde la historia deja de avanzar como la conocemos y entra en una fase donde cada segundo tiene un peso eterno. Y mientras ese momento se desarrolla, mientras la presencia llena cada espacio, mientras la autoridad se establece de forma total, queda claro que lo que viene a continuación no será una continuación de lo anterior. No será una restauración parcial. No será un ajuste del sistema. Será algo completamente nuevo, algo que redefine todo lo que la humanidad creía entender. Y entonces llega el momento que nadie puede evitar, el punto donde ya no existen excusas, donde las decisiones tomadas en silencio, en lo oculto, en la intimidad del corazón, salen a la luz con un peso eterno. Ya no hay confusión, ya no hay engaño, ya no hay discursos que manipulen la verdad. Todo se vuelve claro, absolutamente claro, como si una luz imposible de resistir atravesara cada pensamiento, cada intención, cada acción que alguna vez definió quién eras realmente. El destino eterno no es una idea simbólica, es una realidad definitiva. No es una amenaza vacía, ni una historia para generar miedo. Es el resultado de todo lo que ocurrió antes. Cada paso, cada elección, cada momento en el que decidiste creer o ignorar. Y ahora, en este punto, el tiempo ya no existe como antes. No hay más oportunidades, no hay segundas vueltas, no hay después lo hago. Todo quedó atrás. La separación comienza a hacerse evidente, pero no de la forma que muchos imaginaron. No es un caos desordenado, no es una escena confusa, es un proceso firme, justo, inevitable, como si cada alma fuera atraída hacia el lugar que le corresponde, no por obligación externa, sino por aquello que eligió ser. Porque en el fondo, el destino eterno no se impone, se revela. Hay quienes sienten paz en medio de todo, una paz que no depende de lo que ven, sino de algo mucho más profundo. Es una certeza, una seguridad que no puede ser explicada con lógica humana. Es como si, incluso frente a lo desconocido, supieran que están donde deben estar, que todo aquello que creyeron, todo aquello por lo que resistieron, tenía sentido. Pero también están aquellos que comienzan a entender, demasiado tarde. No es ignorancia ahora, no es duda, es comprensión total, y con ella, un peso insoportable, porque reconocer la verdad en este punto no cambia el resultado, solo lo hace más evidente. Cada oportunidad ignorada, cada advertencia rechazada, cada momento en el que pudieron detenerse y no lo hicieron,
vuelve a su mente con una claridad que duele. El destino eterno no es solo un lugar, es una condición. Es la consecuencia directa de la conexión o la desconexión con lo eterno. Y en este momento, esa diferencia se vuelve infinita. Ya no hay máscaras, ya no hay apariencia, ya no hay forma de ocultar lo que realmente habita en el interior de cada ser. Imagínalo por un segundo. Estar frente a la verdad absoluta, sin posibilidad de escapar, sin distracciones, sin ruido externo que te aleje de lo esencial. Solo tú y todo lo que fuiste, todo lo que elegiste, todo lo que ignoraste. Es en ese instante donde el concepto de eternidad deja de ser abstracto y se convierte en algo real, tangible, irreversible. Muchos pensaron que siempre habría más tiempo, que podrían cambiar después, que entenderían en otro momento. Pero ese otro momento ya no existe, y esa es la parte más difícil de aceptar, porque el destino eterno no se define en ese instante final. Se construyó mucho antes, en los pequeños momentos que parecían insignificantes. Mientras esto ocurre, la realidad misma parece transformarse. Ya no es el mundo que conocías. Ya no hay estructuras humanas, ni sistemas, ni poder como antes se entendía. Todo eso quedó atrás. Lo único que permanece es lo eterno, lo que no se corrompe, lo que no desaparece. Y es ahí donde la separación alcanza su punto máximo. No como un castigo arbitrario, sino como una consecuencia perfecta. Como una línea que siempre estuvo ahí, pero que ahora se vuelve imposible de cruzar. De un lado, la plenitud, la presencia, la eternidad con propósito. Del otro, la ausencia, la desconexión, el peso de una verdad que no puede cambiarse. Tal vez lo más impactante de todo esto es que nadie puede decir que no fue advertido. Las señales estuvieron ahí. Las palabras fueron dichas. Las oportunidades existieron. Pero en medio del ruido, de la rutina, de la vida acelerada, muchos eligieron no escuchar. Y ahora, en este punto donde todo se revela, la pregunta deja de ser teórica, deja de ser algo que puedes posponer. Se vuelve personal, directa, incómoda. Si todo terminara hoy, ¿qué revelaría tu destino? No respondas rápido, no respondas por impulso. Piénsalo de verdad. Porque esta no es una pregunta para este video. Es una pregunta para tu eternidad. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy listo para entender. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas esto, comenta también: mi destino no será al azar. Porque lo que viene después de esta revelación no deja espacio para la indiferencia. Si llegaste hasta el final de este video, no es casualidad. Significa que algo dentro de ti decidió no ignorar este mensaje. Decidió escuchar hasta el último segundo. Y eso ya dice mucho. Ahora quiero pedirte algo simple, pero muy importante. Suscríbete al canal, porque lo que viste hoy es solo una parte. Y lo que viene va a profundizar aún más en todo esto que muchos todavía no se atreven a enfrentar. Este contenido no es solo para ver, es para entender. Deja tu like si este video te hizo pensar, si te incomodó, si te hizo cuestionar algo. Ese simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto, así como tú llegaste hasta aquí. Y comenta aquí abajo una de estas frases: no voy a ignorar la verdad, o estoy despierto, quiero saber quién realmente estuvo presente hasta el final, quién no solo vio, sino que entendió. Y ahora, no salgas todavía. En la pantalla está apareciendo un video que conecta directamente con todo lo que acabas de ver. Si este tema te impactó, ese video te va a abrir aún más los ojos. Haz clic ahora, porque esto no termina aquí.